¿Cuál es la diferencia entre esta iglesia y la iglesia cristiana católica? Bueno, nosotros como iglesia estamos llanos a darle, en primer lugar damos un cordial saludo al Colegio María Reina Marianistas y a todos y a cada uno de niños, que ya no son tan niños, ¿no? Son hombres y mujeres, adolescentes, porque ya creo que ustedes egresan, son adolescentes, la mayoría de ustedes creo que tienen 16, 17 años, ¿sí? Y quieren saber la diferencia que existe. Más que todo, no es teológica, no es teológica. Nosotros creemos en un mismo Dios, creemos en Jesucristo, que es Hijo de Dios Padre, creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fue una de las cuales yo como pastor laico puse a mi hija en el Colegio María Reina Marianistas. Coincidentemente es por tercera vez, por tercer año que ustedes vienen acá a la iglesia. Nosotros los acogemos con mucho amor, porque si hay una razón que nos lleva a recibirlos, es porque somos hijos de un mismo Dios y tenemos un solo credo, Jesucristo. Por ahí no hay ninguna diferencia. La evidencia sería una visión y un entendimiento diferente en relación al culto, ¿sí? Por ejemplo, nosotros somos congregacionales, ¿no? No somos interdenominacionalistas, no. O sea, no tenemos varias denominaciones en nuestra iglesia. Sin embargo, tenemos un viso de ecuménicos. Aceptamos y recibimos toda creencia y todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios Padre, ¿no? Entonces ahí no hay ninguna diferencia, ¿sí? Respetamos el credo de toda persona y creemos de que la parroquia nuestra es el mundo. Hacemos y cumplimos un mandato, igual que la Iglesia Católica, que ha dado una evolución muy grande en estos tiempos. A través del Cardenal Cipriano hemos dado cuenta que ustedes también están en años de evangelización y que han, se podría decir, acogido un clamor que existe en el mundo de ir y predicar la palabra del Señor a toda criatura y hacer discípulos. Esto es, no solamente somos hermanos en la fe por tener un credo, creen en Dios, ustedes creen en Dios, creen en Jesucristo, creen en la Madre de Dios, María, pero nosotros no honramos bajo ningún punto de vista imágenes. Consideramos que la imagen de Jesucristo está en nuestro corazón, está interno, acá adentro. Su asiento de Jesús está acá dentro de nuestro corazón. Nosotros usamos la palabra del Señor en 1 de Juan 1:12, donde decimos: y a todos los que recibieron. Ustedes recibieron a Jesús desde muy temprana edad, cuando fueron bautizados, fueron consagrados para el Señor. Nosotros también creemos que nuestros padres nos consagraron a Dios y somos cristianos porque creemos en Cristo. Somos una sola fe, un solo Dios, un solo dogma, ¿sí? Los procesos son diferentes. Quizás sí. En un caso es que el culto de los católicos es la misa y el culto de nosotros los cristianos viene a ser el servicio al Señor todos los domingos, ¿sí? ¿Qué tipo de servicio hacen los domingos? Nosotros hacemos un servicio de culto de alabanza y adoración. Empezamos con las alabanzas, con la música. Alabamos al Señor honrándolo con canciones que permiten que el Espíritu Santo se mueva en la congregación, ¿no? Ustedes ven que a través de la adoración comienzan ustedes a sentir que vuestro corazón ya está dispuesto a escuchar la prédica. Segunda parte, la prédica. La prédica está basada normalmente y casi siempre, casi con las mismas palabras de la Iglesia Católica. Por decir, en la semana pasada tocó Lucas 12:32. La Iglesia Católica también tuvo Lucas 12:32, que era: el reino de Dios se acerca. John Wesley, yo creo que entendió bien a Lutero, ¿sí? Fue un revolucionario. Para mí, igual, no sé si ustedes se dan cuenta que Jesús fue un revolucionario de su época, con todas sus ideas, y no es una teología, Jesús es, y lo dicen hasta muchos músicos que han podido, como fue Roberto Carlos, ¿no? ¿Qué era Jesús, no? Jesús no es una moda, Jesús no es un ejemplo, Jesús es un revolucionario de esta época. Hace 2000 años Jesucristo vino y pudo revolucionar las conciencias de las personas,
¿sí? Mucha gente dice, comparan la teología de Wesley con que ya todo estaba dicho. Sí, claro, indudablemente que la pólvora ya fue creada y solamente le han dado forma, ¿no? Unos le han puesto cartucho de dinamita, otro en bomba, ¿cierto? La dinamita ya existía. Pues así, había un Dios ya, pero había que venir al mundo, a este mundo, y esto quiero que lo entiendan. Miren, en el Antiguo Testamento había mucho pecado y fue Sodoma y Gomorra la prueba más grande de pecado y abominación que el ser humano cometía. ¿Por qué podemos comparar en esta época Sodoma y Gomorra con este mundo que estamos viviendo? Porque la maldad se ha acrecentado, ¿cierto? La homosexualidad se ha acrecentado. Ahora es muy normal ver los pecados que cometen las personas, ya no nos parecen hasta ni pecado, parece que es un modo viventis y uno lo acepta. Y uno lo acepta. Sodoma y Gomorra fue destruida porque ya no había, igual que Nínive, que pudo ser destruida si no hubiera ido Jonás con un mensaje del Señor que iba a ser destruida. En estos tiempos, John Wesley pudo interpretar perfectamente que la venida del Señor Jesucristo por segunda vez se acerca. Y estas situaciones que nosotros estamos viviendo, pues se vivían también en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Estamos hablando que nuestras iglesias tienen más de 100 años. Estamos hablando que nuestro fundador fue John Wesley. John Wesley fue de una familia, su madre Susana Wesley, fue de una de las familias más humildes de Inglaterra. Fue uno de los hijos más, se podría decir, ni siquiera podríamos decir que fue con más fe, sino fue el hijo elegido, el hijo predilecto, que pudo entender las lecciones de Susana Wesley y su mamá. La mamá de John Wesley se sentaba con sus hijos para darles la palabra. Cada noche, después de la cena, Susana le leía la Biblia a sus hijos. Y John Wesley pudo captar la palabra del Señor a través de las enseñanzas de su mamá. Hoy en día no, tú no ves a tu mamá trabaja, no se puede sentar contigo ni siquiera todos los días a orar el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración universal, ¿cierto? Fíjense ustedes, el Padre Nuestro es una oración que nos la dan hasta como penitencia en la Iglesia Católica. Hay una gran diferencia. Nosotros no creemos que es penitencia orar el Padre Nuestro, porque no lo hacemos 100 veces, lo hacemos una sola vez, pero lo hacemos con fe. Y John Wesley, el fundador de esta iglesia metodista a nivel del mundo, quiere decir leer la Biblia con método. Es decir, aparte del método y la perseverancia que ustedes tienen que poner a leer la palabra y entenderla, es ponerla en práctica. John Wesley no es a alguien al que nosotros rendimos culto, sino a Jesucristo. Pero él nos dio la forma de llegar a Jesucristo a través de la palabra. Fíjense ustedes, porque la gente no tenía el deseo que, por ejemplo, ustedes han tenido hoy día. Venir a hacer su estudio, a entender un poquito qué hacemos nosotros los metodistas, cuál es la diferencia entre los metodistas y los cristianos, y qué es lo que el evangelio, es decir, los evangelistas, tienen de diferencia con los católicos. Evangelio quiere decir libro, ¿no? Pero también anuncio de buenas nuevas. Los católicos han evolucionado enormemente. Hoy en día leen la Biblia latinoamericana, maravillosa, entendible. Nosotros leemos las nuevas revisiones de Reina Valera, ¿no? Eso es bueno para que ustedes lo sepan. No hay mucha diferencia entre Biblia y Biblia, sino de la interpretación. El católico lee latinoamericana, tiene muy buena interpretación también, ¿no? Estas Biblias, que son la forma como ustedes van a mirar la vida en el futuro, son formas de vida, entendimiento y sabiduría. ¿Y dónde ustedes lo pueden encontrar? En los libros de Proverbios. Proverbios tiene 31 versículos. Si ustedes se dan cuenta, los días del mes son 31 días. ¿Se imaginan un proverbio por día y que ustedes se lo aprendieran? Sabios, pues. Sabios. Si los sabios de antes eran los filósofos, porque ustedes han estudiado filosofía, Sócrates, Platón, el otro, a ver, algo, aparte de Sócrates y Platón, ¿qué otro más? Aristóteles. ¿Perdón? Aristóteles. Entre los grandes. ¿Y de estos tiempos? Keynes. ¿Y en estos tiempos? Puede ser Keynes.
Keynes también, Keynes también, hay un filósofo, Keynes. Ahora tenemos a Mario Bunge, ¿no es cierto? Como muy buen filósofo de esta época, ¿ya? A Mario Bunge. Y tenemos otros filósofos que negaron la existencia de Dios, ¿no? Sí. Pero también hubo alguien que dijo que si no habría Dios habría que crearlo, porque el ser humano no puede vivir sin Dios. Mire, nosotros también somos sacerdotes de Cristo. En el Antiguo Testamento teníamos que se llamaba sacerdotes. En estos tiempos, si la iglesia, bien es cierto, a uno le llama sacerdote y al otro le llama pastor, ambos son hijos de Dios viviente, ambos son cristianos. El sacerdote en sí es aquel que llevaba el sacrificio al altar. Los pastores cumplen una misión dentro de la Iglesia Católica, igual a la de los sacerdotes, llevar al camino del Señor a los hijos de Dios. Ahora, ¿por qué pastores? ¿Quién fue el primer pastor? Fue Jesucristo, ¿no? Su rebaño, ¿quiénes fueron? Fueron justamente aquellos que creyeron que Jesús era hijo de Dios, ¿no? Que Él era el Mesías, el que venía, ¿no? Y estaba esperado, ¿no? Si no, los Reyes Magos no lo hubieran adorado. ¿Por qué lo adoraron los Reyes Magos? Porque ellos sabían por una señal que venía el Hijo de Dios. ¿Ya? Ahora, los pastores, y aquí termino, ¿qué representan? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Nosotros rebaño, nosotros corderos, nosotros ovejas, y el gran pastor es Jesús. Y esta nominación de pastor es bastante fuerte. Tienes el deber ante Jesús, conducir a tu rebaño por el buen camino. Jesús dice, y aún en la Iglesia Católica, que Él es el pastor de las ovejas, que Él las lleva a su rebaño. Entonces, de alguna manera, sacerdote y pastor, creo que hermanados en la misma fe y en el mismo credo, son lo mismo. Tenemos a Mario Bunge, ¿no es cierto? Como muy buen filósofo de esta época, ¿ya? A Mario Bunge. Y tenemos otros filósofos que negaron la existencia de Dios, ¿no? Sí. Pero también hubo alguien que dijo que si no habría Dios habría que crearlo, porque el ser humano no puede vivir sin Dios. Y la palabra del Señor también lo dice, que nosotros no podemos vivir sin Dios, porque somos como pámpanos unidos a la vid. La vid es Jesús, nosotros somos los pámpanos. Si permanecemos unidos a la vid, daremos fruto. Y los frutos del Espíritu van ustedes a verlo cuando tengan paciencia. Cuando tengan paciencia, tengan paz, tengan amor, tengan misericordia. Cuando tengan amor, de verdad. ¿Ustedes se aman como amigos? Sí. Miren ustedes, ese amor está en Corintios 13. ¿Alguna vez cuando ustedes han tenido su enamorada, les han dicho qué cosa es el amor? No. ¿Algunos hizo esa pregunta, qué es el amor? Pues está en Corintios 13. El amor es sufrido, es amable. Ahí está lo que es el amor, Corintios 13. Y ese amor se profesan los amigos. ¿Y saben dónde hay un mensaje precioso de que es un amigo? Justamente, si ustedes leyeran la palabra del Señor, podrían mirar en que Proverbios dice, en 17:17, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Si en algún momento, ¿cómo se llama usted? José. ¿Y usted? Alejandro. Si José estuviera con angustia en su corazón, por enfermedad en su familia, o usted tuviera un problema con la enamorada y está muy deprimido, ambos como amigos pueden apoyarse. ¿Sí? El gran mensaje del Señor en esta mañana para ustedes es: amaos los unos a los otros como yo los he amado y como yo los amo. Y el gran mandamiento del Señor fue eso, amaos. Pero el primero fue y es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Con tu mente, con tu alma y con tu espíritu. Bueno, los metodistas somos conscientes que hay un líder mundial que es el Papa, lo respetamos. Respetamos las creencias de los católicos. Yo amo a mis hermanos católicos y permití que mi hija estudiara y acepté que la pregunta para ingresar era si yo, su madre, era católica. Y yo dije, yo no voy a mentir por el hecho de que mi hija ingrese a Reina Marianista, que es un colegio netamente católico, para que ella ingrese y por el mismo estatus social que tienen los marianistas, ¿no? Este es uno de los mejores colegios y de muy buena formación católica, y muy buena. Le diré algo,
yo no negué mi comisión evangélica. Y eso fue lo grande y lo maravilloso que tiene todo el plantel que conforma el Colegio María Reina Marianistas, de que son personas tolerantes, son personas, algunas, no sé si ustedes tengan problemas con las profesoras, pero para mí son maravillosas, con una gran formación, ¿sí? Yo lo mejor que recuerdo de ellas es que son personas que reúnen a los padres de familia, hacen programas para que los padres integren con sus hijos a reuniones de confraternidad. Bien, gracias. Nosotros, nuestra opinión es muy sesgada, en principio. Sabemos que esa es una opción, pero también sabemos que va contra la creencia de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica y de muchas denominaciones cristianas. ¿Por qué razón? Porque fue una maldición usar el sexo contra natura. Es no solamente algo que el Señor reprueba como pecado, sino que creemos que simplemente va contra toda ley divina. Dios creó al hombre y a la mujer para que el hombre se enseñoree en su mujer y su mujer halle alegría y gozo en su varón. No dijo, los creo a hombre, hombre, mujer, mujer, para que entre ellos se produzcan placer. Y esa es una concepción que ustedes tienen que tener como jóvenes. Muchas veces, muchos jóvenes son tocados indebidamente cuando son niños y lamentablemente los padres no lo saben. Y es una forma en que el enemigo ha tocado al joven y le parece muy normal jugar, hacer, podría decir, posiciones propias de homosexuales, hasta que en sí comienza ya no a agradarse en una mujer, sino en otro varón. Yo creo que esto tiene que ver mucho con la educación que se recibe desde pequeñito. Muchos dicen que es una cuestión hormonal, otros dicen que es una cuestión de educación, otros dicen que es de genes. Yo lo que creo es que muchos gays o homosexuales se han convertido al Señor cuando han tomado conciencia que es pecado, que va contra todo designio de Dios. Dios nos creó hombre y mujer, no nos hizo hombre, hombre, mujer, mujer, para que entre ellos disfruten de la sexualidad.